Hola a todos, muchas gracias por esta invitación a participar en este ciclo de presentaciones. El tema que vamos a hablar hoy, que me pidieron que elabore y que me parece un tema que es central, fascinante, es el tema del vínculo de la tecnología y la infraestructura. ¿Por qué es tan central para el desarrollo de los países? El primer punto que quisiera hacer es concentrarme un poco en qué es la tecnología. Lo que está pasando hoy por hoy en el mundo es un cambio acelerado en las tecnologías, que no es la primera vez que pasa, pero sí es la primera vez que pasa en un mundo como el actual, globalizado, con mucha población, con una cantidad de actividad muy grande sobre el planeta y además con una enorme cantidad de ideas que se crean todos los días y de innovación. De hecho, el centro, creo yo, hoy de los países modernos y de las economías y las sociedades modernas es la innovación. Los países más ricos son aquellos que innovan más. Entonces, para evolucionar un poco esa idea y vincularla con la infraestructura, me pareció interesante compartir con ustedes algunas de las propuestas que hay en el libro de Brian Arthur, que se llama La naturaleza de la tecnología, del año 2009. Y allí él pone de manera clara algunos elementos para pensar lo que está pasando. Un primer elemento es qué es la tecnología. Y la tecnología es un medio para alcanzar un fin. Nosotros a veces pensamos que ese medio solamente es físico, porque asociamos la tecnología con un aparato, con una máquina o con un objeto. Y en la práctica no es solo físico, sino que es el aspecto físico cuando corresponde, pero también es la información, las instituciones, las reglas con las cuales se lleva adelante ese impacto en la naturaleza o en la sociedad. Así que la tecnología es ni más ni menos que la forma en la cual podemos alcanzar objetivos que nos proponemos. Y la tecnología hoy está creciendo a una velocidad tan grande que esa velocidad está modificando la economía. Y ese es un tema central, que muchos de nosotros no lo tenemos hoy claro, y me parece que nuestras instituciones que están adaptadas a un paradigma anterior, tampoco. El gran cambio que estamos transitando es de la economía de la escasez, la economía de los recursos escasos, cómo administrar recursos escasos, a la economía de la abundancia, que es cómo administrar abundancia. Las ideas, los servicios, crecen en la medida en la cual se los usa más. Pensemos lo que pasa con las redes sociales, pensemos lo que pasa con el conocimiento en general, que es que crece y se vuelve más valioso a medida que más se usa, que es lo opuesto de la escasez. Hoy es importante entender eso porque de lo contrario vamos a tener una idea respecto a la infraestructura que atrasa. ¿Y cuál es esa idea? Que no sabemos exactamente cómo va a evolucionar esa infraestructura. El siguiente concepto que nos presenta Brian Arthur en su libro es cómo evoluciona la tecnología. Y lo que él dice es muy interesante. La tecnología que hoy tenemos tiene cada una de ellas un árbol genealógico. Es decir, hoy nosotros utilizamos una computadora o un teléfono celular. El origen de los componentes de cada uno de esos objetos es diverso y crearía en sí mismo un árbol genealógico. Es decir, por ejemplo, el vidrio que usamos, que es un vidrio que no se raya, fue desarrollado para la industria aeroespacial y hoy se usa de manera masiva en los teléfonos. Y él lo que afirma concretamente es que la tecnología, cómo evoluciona de una manera que se llama combinatoria, que es la tecnología avanza rápidamente cuando se combinan distintos grupos o distintos árboles genealógicos. Y entonces hoy nosotros nos tenemos que plantear cómo la infraestructura está cambiando y va a cambiar gracias a esa combinación. Cómo podemos combinar la energía con la movilidad, cómo podemos combinar las comunicaciones y la inteligencia artificial que podemos generar alrededor de las comunicaciones y de los datos en una nueva forma de plantear las soluciones de infraestructura. Entonces, esa tecnología que evoluciona es parte de lo que tenemos que incorporar en la nueva relación, en el nuevo vínculo entre tecnología e infraestructura. El segundo aspecto que quería enfatizar es que esa economía de la abundancia tiene retornos crecientes a la escala, lo opuesto a lo que pasaba en el paradigma anterior. Y por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la infraestructura que hoy pensemos y hoy diseñemos seguramente va a poder ser usada de maneras muy diversas en el futuro, que tal vez hoy no podemos imaginar.
Y para eso quería detenerme en un ejemplo, que es un ejemplo que yo mismo tuve la oportunidad de transitar cuando era director de infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires hacia el año 2008. Y ese ejemplo tiene que ver con el sistema de movilidad de la ciudad, con el transporte. En aquel momento, en el año 2008, desde la empresa AUSA, que es la empresa de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, teníamos la intención de hacer y desarrollar aún más el sistema de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Había una demanda por el tiempo de viaje, por la congestión en la autopista Lugones, que tiene capacidad de ser ampliada, y entonces nosotros queríamos ampliarla. Y finalmente no lo hicimos. Y me parece muy interesante hoy, que han pasado 12 años de aquel momento, hacer la evaluación de esa decisión y entender que esa decisión hubiera sido errónea. En el año 2008, mientras nosotros pensábamos en ampliar la capacidad de la infraestructura, se crea Waze. Y Waze plantea una forma, junto con otras herramientas, como por ejemplo Google Traffic, de administrar los datos de los teléfonos y de permitir inteligencia colectiva desagregada. Es decir, permitir que cada uno de nosotros tome decisiones optimizando sus tiempos de viaje, eligiendo, cambiando las trayectorias, cosas que hoy nos parecen normales, pero no estaban disponibles en el año 2008 y solo en los siguientes años empezaron a estar disponibles y a usarse en Buenos Aires. En el año 2009 aparece Uber como una plataforma de gestión de viajes. Es decir, que lo que permite hacer ahora es no solo saber por dónde viajar, sino también poder disponer del servicio de movilidad sin ser propietario de un auto. Y hacerlo en base al conjunto de datos y de algoritmos que nos permita, por ejemplo, compartir la capacidad de ese auto y por lo tanto bajar los precios del uso, lo que se llama en inglés la sharing economy. Más hacia adelante lo que pasa es que empiezan a considerarse la posibilidad de autos autónomos, es decir, autos que funcionan sin chofer, sin piloto, y que ya hay de estos en prueba, algunos con pruebas ya muy extensas, ya se han hecho, por ejemplo, varios cruces a lo ancho de los Estados Unidos. Entonces empieza a estar el paradigma de que los autos tal vez puedan funcionar sin chofer. Y más adelante incluso empieza a haber la idea de que los autos pueden cambiar incluso el motor de combustión por un motor eléctrico de manera masiva. Entonces, si hoy volvemos a aquella decisión, vamos a ver que si nosotros solamente nos concentramos en aumentar la capacidad de la infraestructura con aquel paradigma, hubiéramos desconocido algo central de los sistemas de infraestructura, que es que son sistemas complejos. Más completamente son sistemas complejos, adaptativos y evolutivos. Son complejos y cambian. Cambian incorporando novedades y incorporando capacidades. Y hoy, si vemos los análisis que hay en estos últimos años de la conjunción de esas tecnologías, vamos a ver que el resultado final es posiblemente la menor fabricación de autos. El tránsito entre ser propietario de un auto a solamente usar el servicio. De la misma manera que se vienen disrumpiendo otras industrias, como por ejemplo las industrias de los hoteles en base a Airbnb o las industrias de las finanzas en base al que se llama fintech. En general se empiezan a disrumpir esos sistemas. Entonces la infraestructura tiene un gran desafío. El segundo desafío que quisiera plantear en esta charla, que es empezar a plantear la infraestructura como sistemas complejos, adaptativos y evolutivos. Entender que tenemos que hoy tomar el desafío de definir un sistema que va a cambiar y a evolucionar en el tiempo y que va a incorporar innovaciones que tal vez se van a dar en los próximos años, el año que viene, el siguiente año, y que hoy no estamos en condiciones de predecir. Eso cambia totalmente la lógica de cómo hacer ingeniería, cambia totalmente la lógica de cómo plantear la infraestructura, porque hoy la lógica deja de ser solamente optimizar y volver eficiente algo que ya sabemos lo que es, y pasa a tener un componente mucho más alto de creatividad, de plantear cuáles van a ser las necesidades a futuro y cuáles pueden llegar a ser las posibilidades. Ni hablar si le sumamos a eso esta aceleración que se ha dado en los últimos meses. La pandemia y lo que puede llegar a ser la post-pandemia pueden tener un enorme impacto en la infraestructura, en la que hoy tenemos y cómo la vamos a cambiar, y en la que tenemos que diseñar y desarrollar en los próximos años. Y creo que ese desafío es fascinante y permite seguramente enormes posibilidades de innovación y de crecimiento. Vuelvo al ejemplo autopista. Con solo haber aumentado la capacidad, hubiéramos cometido el error de simplificar el problema
hubiese eso significado una oferta de espacio en la autopista. Seguramente muchas de las personas que la utilizan hubiesen reacomodado sus decisiones para volver a usar la autopista y volver a venir al centro de la ciudad de Buenos Aires, y hubiéramos llegado a un punto de congestión similar al que teníamos en el 2008, pero solo que en un punto más alto del sistema. ¿Cuál es la solución? Seguramente plantear ese sistema complejo y entender que entonces la infraestructura, para ser gestionada y para ser diseñada hacia futuro, tiene que ser seguramente con un conjunto múltiple de abordajes, no solo pensando en la parte física, sino también, por ejemplo, en cuáles deben ser los valores de los peajes, en cuál debe ser el desarrollo del transporte público y no solo el privado, o en cuáles deben ser las reglas de uso del suelo, o incluso los marcos impositivos que alienten la descentralización de viajes entre distintos puntos en el territorio. Entonces, esos sistemas complejos hoy son la norma, y en esos sistemas complejos es donde nos tenemos que centralizar para pensar la infraestructura del futuro. También eso es en sí mismo una demanda a la educación. Tenemos que incorporar la idea de la nueva economía de la abundancia e incorporar la idea del cambio tecnológico y sus impactos en la economía, y también incorporar la idea, por ejemplo, en la educación de ingeniería y de las carreras que participan del desarrollo de infraestructura, de la complejidad. La tecnología entonces evoluciona con distintas tendencias, y ahí no tenemos la bola de cristal, pero ya vemos que muchas de esas tendencias son evidentes y que van a cambiar mucho cómo van a ser las infraestructuras que vamos a usar en los próximos años. Yo, en ese sentido, me gustaba compartir este libro, que es de Kevin Kelly y que se llama Lo Inevitable, y que describe 12 tendencias de tecnología. No las vamos ahora a barrer todas, pero muchas de ellas están en el cambio diario que vemos nosotros en cada uno de los sistemas que usamos de infraestructura. Y creo que allí es donde tenemos que concentrarnos. Entonces, quería, para finalizar, enfatizar que el cambio en la tecnología es como el cambio en el lenguaje, y que las dos grandes novedades en el lenguaje que tenemos que incorporar son, por un lado, la gran disponibilidad actual y futura, creciente disponibilidad de datos, el Internet de las cosas y la capacidad de inteligencia sobre esos datos, la inteligencia artificial. A ese grupo de tecnologías las podemos llamar Infotech. Cada una de nuestras infraestructuras va a ser repensada con ese lenguaje, con el lenguaje de la información y de la inteligencia. Y el segundo grupo de tecnologías que tenemos que incorporar a infraestructura son aquellas que tienen que ver con la naturaleza y la biología. Ese es el segundo vector de cambio que se está dando en el actual cambio de la economía, en el actual cambio de cómo tomamos decisiones de inversión. Entonces quisiera, para terminar esta charla, compartir con ustedes 3 ejemplos que permiten ver esto de manera gráfica. El primer ejemplo es un ejemplo sobre ciudades inteligentes. Y ahí lo que les estoy compartiendo es la experiencia que está llevando adelante Holanda, a través de un instituto que se llama KWR, en el cual está haciendo una prueba en escala 1 en 1, en 900 viviendas, de cómo utilizar el vector hidrógeno como el vector de energía de una ciudad. ¿Y cómo funciona esa idea? Funciona generando electrólisis distribuida, es decir, utilizar las energías renovables, la del sol y la del viento principalmente, que son inciertas y también son con un grado de variabilidad, y hacer de manera distribuida electrólisis y acumular esa energía en hidrógeno para darle energía a las viviendas manzana por manzana y para darle energía al transporte. Y entonces, en ese paradigma, lo que sucede es que la empresa de aguas, la empresa que es dueña y que administra la provisión de agua, pasa a ser una empresa de energía, de alguna manera, porque administra el nuevo vector de energía, que es el hidrógeno. Y si a esa capa, que es la capa de vincular el agua con las energías renovables a través del hidrógeno, le agregamos la idea de generar energía con las cloacas, es decir, de pensar al sistema de cloacas que tiene altas cargas orgánicas como un sistema de generación de energía, que no es una idea nueva. En el mundo tenemos muchos ejemplos donde esto se hace, y en algunos casos estos ejemplos nos muestran que la misma generación de energía de la empresa de agua y saneamiento no solo cubre sus necesidades, sino que también genera energía que le vende al sistema. Para compararnos con nosotros, abro un paréntesis, pero en el caso de la Argentina,
en el caso del agua y saneamiento en el área metropolitana, la empresa AISA es la cuarta consumidora de energía del país y la primera consumidora de energía del área metropolitana. Es decir, que ir en esta dirección de generar energía de manera propia, que es en alguna medida parte del paradigma de economía circular, que es también en alguna medida incluir la naturaleza dentro de la definición de infraestructura, tendría un impacto no solo en el agua y saneamiento en la área metropolitana, sino incluso en el balance energético del país. Si a eso sumamos que en esas mismas cañerías de agua y saneamiento que tenemos podemos hacer pasar fibra óptica, entonces las empresas de agua y saneamiento pueden también participar del servicio de comunicaciones, que, por ejemplo, si el paradigma que vamos a implementar es el de 5G, entonces puede ser muy conveniente porque ese paradigma necesita muchas antenas distribuidas en el territorio y la red de cañerías que tenemos para el agua y saneamiento lo permitirían. Y por último, en esta ciudad inteligente donde estamos cruzando las infraestructuras, podemos incorporar la salud pública, que ha sido central en estos meses y seguramente lo va a ser en los próximos años. Y podemos pensar a las cloacas como nuestro intestino colectivo y a la ciudad como un organismo, entonces podemos entender el metabolismo de ese organismo. Y entonces las cloacas pasan a ser una fuente de información respecto de la salud pública de la ciudad, donde podemos identificar, como se está haciendo actualmente en algunos lugares, dónde hay determinados virus y determinadas bacterias, incluso el COVID, que actualmente está generando el impacto global que está generando, pero también el consumo de medicamentos o también los alertas respecto de posibles enfermedades que se den en distintas zonas de una ciudad o de un área metropolitana. Hemos deconstruido el sistema de infraestructura y hemos generado una visión de un sistema complejo e integrado que incluye energías renovables, que incluye salud pública, que incluye generación de energía en economía circular y que incluye, por supuesto, abastecimiento de agua y saneamiento y que incluye comunicaciones. Con eso también quisiera pasar a un segundo ejemplo, que es un ejemplo real aquí en la Argentina, que es el caso del sistema Riachuelo. Algunos de ustedes lo conocerán, pero es la obra más grande de saneamiento que está haciendo la Argentina en los últimos 75 años. Es también una de las obras más grandes de saneamiento en el mundo. Entre otras cosas, es el préstamo más grande del Banco Mundial en el continente americano. Y esa obra, que hoy está ejecutada en un 60%, tiene además un enorme impacto ambiental y social, porque abarca una cuenca que está altamente contaminada y que tiene cerca de 5 millones de habitantes. Y un aspecto que me interesa resaltar del planteo del sistema Riachuelo es lo que se llama Nature-Based Design, es decir, el diseño de infraestructura basado en las capacidades de la naturaleza. ¿Y por qué me interesa destacarlo? Porque la propuesta del sistema Riachuelo es hacer un tratamiento primario, es decir, captar una parte importante del vuelco de las cloacas de una zona grande del área metropolitana, hacer un tratamiento primario y luego volcar esos residuos principalmente orgánicos en el interior del estuario del Río de la Plata y utilizar las capacidades que tiene el estuario del Río de la Plata para tratar esos orgánicos. Y esto, si se hace bien, incluye ese criterio. ¿Por qué? Porque estamos usando la capacidad de la naturaleza y seguramente ahorrándonos la energía de hacer ese tratamiento de manera artificial en la tierra. Entonces, cada vez más los sistemas de infraestructura van a incorporar a la naturaleza y cada vez más vamos a encontrar nuevas formas de utilizar la infraestructura que tenemos o que estamos construyendo. El último ejemplo que quería compartir con ustedes es una idea que he propuesto hace un tiempo, que es una posible idea de desarrollo para la Argentina y que cumple con varios de los aspectos que he mencionado. Se trata del canal continental. Aquí pueden ver un diagrama de ese canal continental. Es un canal que iría desde el centro de la provincia de Córdoba y uniría con el puerto de Bahía Blanca. Y el primer tramo de ese canal, entre el centro de la provincia de Córdoba y más o menos la mitad de la provincia de La Pampa, sería un canal de unos 660 kilómetros que tiene los siguientes propósitos. Por un lado, el propósito principal es la adaptación al cambio climático. Está diseñado de tal manera de que vincula las áreas bajas donde se inunda de manera importante cuando llueve. Esa vinculación
permite hacer gestión de esa agua, es decir, retenerla cuando hay excesos hídricos y disminuir las inundaciones, con un impacto en por lo menos 14 millones de hectáreas. Y frente a una realidad del clima que es que hay cada vez más inundaciones y cada vez más sequías. Esta posibilidad es una posibilidad muy concreta que puede significar un impacto grande en la producción agropecuaria, en la producción de alimentos del país, que como sabemos es la principal actividad económica de la Argentina. Pero además, ese mismo corredor, ese mismo canal, como se puede ver en el corte que están viendo ustedes ahora en la imagen que estamos compartiendo, puede también servir para abastecer de agua a un conjunto grande de ciudades en el centro del país. En el centro del país el agua subterránea es agua que tiene dificultades para ser potabilizada y que no es de buena calidad. Entonces, un canal de este tipo, que principalmente administraría agua de lluvia, puede ser un vector del cual surjan acueductos de distinta longitud que le provean de agua potable a un conjunto grande de poblaciones en el centro de Argentina. Al mismo tiempo, muy importante, esta traza de este canal está pensado para poder tener un ferrocarril a su costado, que en un tramo ya está construido, y eventualmente un camino. Y por lo tanto, ese eje pasa a ser un eje de desarrollo del país. La Argentina hoy está desarrollada principalmente alrededor del eje del río Paraná, y esto permitiría un eje central de la Argentina que además vincula con el puerto más grande que tiene el país, el puerto de Bahía Blanca, que es el único puerto que en los últimos años, por su capacidad de calado, ha generado cargas de barcos de más de 100.000 toneladas. Y por último, un eje de este tipo, un eje donde se atiende el cambio climático, donde se genera la capacidad de abastecer agua potable y de administrar no solo excesos, sino también sequías, y donde se genera un eje de transporte y movilidad para la exportación y para la importación, también puede ser un hub de innovación. Es decir, se pueden plantear a la vera de este eje algunos centros que sean centros de innovación, donde las distintas ciudades que están alrededor puedan tener, gracias a la logística y gracias a la administración conjunta de este eje y a la posibilidad de este eje de vincularse con mercados internacionales, pueda tener un impacto en agregar y sumar a esta capacidad, que es la capacidad de innovar, que se da naturalmente cuando uno suma distintos conocimientos y distintos saberes que están distribuidos, en este caso, en distintas poblaciones. Entonces, hemos visto en esta presentación cómo la tecnología evoluciona y lo está haciendo de una manera acelerada, cómo esa evolución cambia la economía y cómo nosotros tenemos que asumir ese cambio, y ese cambio hoy no está totalmente asumido y es un cambio realmente copernicano respecto a la economía que nos rigió hasta hace algunas décadas. Y hemos visto cómo tenemos que pensar los sistemas de ahora en más como sistemas complejos y adaptativos. Y principalmente cómo le tenemos que incorporar a los sistemas dos dimensiones centrales donde se están dando realmente los cambios, que son la dimensión de los datos y la inteligencia artificial y la dimensión de la naturaleza y la biología. Con esto quise hacer un vínculo de cómo veo yo hoy el cambio en la tecnología, el impacto en la infraestructura y también hacer un paneo respecto de las enormes posibilidades que eso significa para el desarrollo de nuestro país hacia el futuro. Muchas gracias.